Este jueves podría ser finalmente el día en que el gobierno dé a conocer el monto del ajuste salarial para la clase trabajadora, que se hará a través de un bono compensatorio. Ya es una decisión tomada según el ministro de Trabajo. Sé que eso está decidido. Con el presidente nos reuniremos y ya estableceremos el movimiento, tiempo y momentos para poder dar a conocer eso después de reuniones que están previstos con ambos sectores, tanto con el sector de las centrales como también con los trabajadores del sector público. El funcionario no deja claro si el pago del bono será para el sector privado y público. El gobierno tiene el compromiso con el Fondo Monetario Internacional de reducir la masa salarial. Un aumento que incluya a los burócratas iría contra ese principio. Hay que contener el crecimiento de la masa salarial. Entonces las demandas son normales todos los años. Usted sabe, lo que sí nosotros estamos solicitando en el sentido de que se atiendan estas demandas de acuerdo a la capacidad financiera del Estado. Se comenzaría a negociar ya el salario mínimo para 2011, proceso que según la ley respectiva debe comenzar en noviembre, por lo que el gobierno violaría por partida doble dicha ley, que establece además un ajuste salarial y no el pago de bonos. Pero no dice que no se debe hacer antes. Lo que es que tiene que ser aplicable para el siguiente año, pero no dice que debe hacerse antes. Entonces, o sea que no se puede hacer antes. Entonces me parece que ahí no hay violación a la ley, porque usted puede tener el acuerdo y puede aplicarlo en el momento que establece la ley. Bueno, el próximo año entonces se prevé que entre en vigencia el 1 de enero, lo que se acuerde. El mandatario se ha rehusado hasta ahora a cumplir con esa obligación que le impone la Constitución de la República y según la clase trabajadora lo ha hecho a propósito para beneficiar a los empresarios, pues el ajuste no tendría aplicación retroactiva. Eddie Quintero, Noticiero. Nota de Eddie Quintero. Y para analizar más sobre este tema, me complace presentarles a los invitados que tenemos en primer plano el día de hoy, al abogado Germán Leicelar, especialista en Derecho Laboral y catedrático de la Universidad Tecnológica Centroamericana. Muy buenos días, abogado. Muy buenos días, Marvin. Es un placer. Y bueno, hacer un comentario breve en cuanto a la situación que tenemos en relación al salario mínimo, pues es un problema que ya venimos acarreando desde el año anterior y desde el previo, cuando se anunció el famoso aumento salarial que llevó a 5.500, que a ojos de la mayoría de las personas era un aumento desmedido y que genera una serie de condiciones negativas. Pero yo quisiera poner algo sobre la mesa, y es el tema que ya alguna vez mencionamos. No se trata de si es desmedido, si es alto o si es bajo. Tenemos que generar condiciones para que haya suficiente empleo en el país, para generar suficientes elementos de riqueza, suficientes puestos de trabajo, porque la vorágine de seguir aumentando el salario mínimo en la metodología que se ha venido aplicando no nos lleva a ningún sitio, porque simplemente reduce la masa laboral en el país y no vamos a encontrar los elementos para generar la riqueza que el país necesita para seguir adelante. Muy cierto, y también tenemos como invitado en el día de hoy al empresario Jimmy Dacaret y también miembro de la Asociación Nacional de Industriales, Andy. Muy buenos días, don Jimmy. Buenos días, don Marvin, y un placer compartir este set hablando con el abogado, a manera de poder informar más al público que realmente este tema de salario mínimo es tan dañino, porque realmente nos hace que las fuerzas de trabajo estén divididas, no unidas. Y para finalizar tenemos también al abogado José Luis Baquedano, secretario de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras. Muy buenos días, abogado. Buen día y gracias por permitirnos estar en este foro tan importante, donde se debaten temas de interés nacional. Y bueno, aquí estaremos tocando este tema que ya después de 9 meses, casi un año, este tema se ha prostituido. Quien debe tomar la responsabilidad no la asume, entonces nos parece que eso es jugar con la necesidad de los trabajadores. Bueno, ciertamente siempre se ha logrado una negociación con los salarios mínimos, pero este año ha sido un año atípico en el cual pues no se logró llegar a un acuerdo con la comisión tripartita y tampoco el presidente pues ha tomado esta decisión, que la tiene en sus manos desde abril, pero implicablemente no ha decidido hasta ahorita que se anuncia que va a ser un bono. Pero para iniciar el programa me gustaría que el abogado Leicelar
nos hablara un poco sobre el Código del Trabajo. El Código del Trabajo, cómo establece este tipo de negociaciones, y también que nos hable un poco sobre este bono, que eso es nuevo, que incluirlo como un salario mínimo. El bono, ¿qué implicaciones tendría este bono? Bueno, básicamente, y en un breve resumen, ya que hemos tocado el tema en algunas otras ocasiones, hay una ley de salario mínimo que establece, junto con un reglamento, cuál es el mecanismo para señalar cuál será el salario mínimo que aplicará para cada año fiscal. Como bien señalaban en el documento que se presentó hace unos minutos, las negociaciones deben ser instaladas a partir del mes de noviembre del año previo al año en que entrará en vigencia, porque debe entrar en vigencia a partir de enero de cada año, tal y como corresponde. Toda la mecánica se realiza con una comisión tripartita en la cual participa el sector gobierno, el sector trabajador y el sector empresa, donde se plantean todos los elementos y todas las condiciones que se van a necesitar para definir cuál sería el porcentaje adecuado. Se toman una serie de factores, incremento de la canasta básica, el índice deficitario de la moneda, etcétera. Es decir, que si partimos de esto, efectivamente no necesariamente es obligatorio aumentar el salario mínimo, lo cual no quiere decir que no se tenga que hacer si a vista de todos está claro que las condiciones del país exigen que todos cada vez requerimos un poco más de dinero para poder subsistir, empezando por el gobierno. Como comentábamos antes de iniciar el programa, es un poco complejo cuando decimos que no hay condiciones, sin embargo sí hay condiciones para plantear que necesitamos posiblemente gravar algunos ingresos, meter un plan de arbitrios que tiene más costos, aumentar las matrículas, y vemos que en los supermercados, en los mercados y en cualquier lugar donde tenemos que consumir los bienes básicos, todos los precios están subiendo. Pero por supuesto, el problema vuelve a ser el mismo que estábamos señalando, que no tenemos una base de producción y no tenemos una base salarial y de empleados o gente que esté efectivamente empleada para que la economía tenga una dinámica más activa. Todo esto nos lleva al problema que llegamos a condiciones inapropiadas, empezamos a cargar con el problema, no resolvemos de tajo. Claro, sabemos que no hay condiciones y como decía el amigo Dakar, el problema es que nos pone en una situación de confrontación porque nadie puede negar que los planteamientos que tenga el sector obrero son razonables y válidos. De alguna manera los planteamientos que tiene la empresa privada también son razonables y son válidos, pero el asunto es cómo vamos a encontrar ese punto de encuentro en el cual vemos lo que cada quien tiene que dar para que salgamos de esta situación. Porque una confrontación como la que estamos viendo, repito, no nos lleva a ningún sitio. Y por último, que me parece una decisión acertada, que ya de una vez empiecen a negociar. Si se van a sentar, lo que aplica para el otro año, porque ya noviembre lo tenemos a mes y medio encima, y si no se resolviera de una vez, vamos a estar en la misma situación eternamente, porque nos vamos a tener acumulados 2 periodos. En cuanto al tema del bono, muy brevemente, no es un tema que sea legal o ilegal. Si hay un bono compensatorio, creo que se puede manejar porque definitivamente es un bono compensatorio a no tener nada. Sin embargo, hay que valorar muy bien qué condiciones se da a la bonificación, porque de acuerdo a cómo está diseñada la ley, hay una serie de bonificaciones que se entregan en dinero que si no se hacen adecuadamente se pueden convertir en un derecho más. Y ahí viene otro problema. Normalmente toda la carga económica se le tira a las empresas o a los empresarios. Repito, nadie va a decir que las empresas no ganan dinero y no producen, para eso son las empresas. El asunto es cómo pagan el capital social o el beneficio social que tienen a partir de los beneficios que ganan y que se distribuya adecuadamente esto. Entonces, esa es la mecánica en la que pienso debemos enfocarnos para encontrar el punto intermedio que nos permita avanzar en el país. Sí, por ejemplo, esta bonificación, si se tendría que venirse incluida, por ejemplo, ya en el pago del 14º mes, ahorita en diciembre. Podría ser, y podría ser incluso que se volviese una bonificación permanente, que todos los años se tuviese que dar. Y repito, no se trata de que sea buena o mala, se trata de que si la bonificación fuera la solución para que no tengamos que estar en esta confrontación, apliquémosla, pero apliquémosla porque hemos hecho un análisis serio de las condiciones y de lo que eso implica. Sí, eso sí necesita el gobierno más claridad en cuanto a la situación que se vive, porque si vemos que para algunas cosas no hay condiciones económicas, para algunos viajes que se van
con una delegación inmensa que no son exactamente asuntos del gobierno. Si hay para bono 10.000, si hay dinero, y bono de transporte también se busca. Entonces ahí es cuando uno no comprende exactamente si hay dinero o no hay dinero, porque no está bien administrado. Y justamente la carta de intenciones que se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional, pues ya era de esperarse que una de las preocupaciones y recomendaciones que se dan para llegar a un acuerdo con este fondo es reducir el gasto corriente en el Estado, en el cual pues ya va a estar más monitoreado y debe rendir un informe al Fondo Monetario Internacional sobre las condiciones económicas. Y vemos de que era imposible pues presentar unas cuentas claras sobre la situación económica teniendo pendiente este tema del salario mínimo. Pero creemos que justamente eso es lo que ha llevado a que finalmente se vaya a tomar una decisión. Me gustaría conocer por parte del empresario Jimmy Dacaret cuál es su punto de vista sobre esta decisión que dio el gobierno. ¿Acepta la empresa privada el bono y cree que hay condiciones para llegar a un acuerdo para el 2011 si se establece la comisión tripartita ahorita en noviembre? Bueno, en primer lugar, yo creo que esto del salario mínimo, bono, el gobierno está tomando medidas fuera de una realidad económica. En primer lugar, el bono es la salida más fácil, porque es una medida populista, es una medida que lo retira de su responsabilidad. Yo cumplí, yo entregué un bono, sin saber qué efecto va a dar, si tiene la capacidad. Yo creo que hasta ahorita, yo lo he venido pensando, estaba esperando, pues más la buena, pues más que el viento le soplara con el Fondo Monetario Internacional, que era a favor, para poder cometer un grave error en este sentido de dar dávidas, ahora darlas. Mire, aquí que francamente que vos, José Luis va a venir y hablar, ay, que las necesidades, que la injusticia, que el trabajador, que mira, son cosas que ellos explotan, las necesidades de la gente. El gobierno, que realmente ellos saben que es un gobierno débil hasta este momento, por lo mismo que ni lo reconocen. Cuando se refieren al gobierno, no se refieren como el presidente de la República, sino como un gobierno de facto, como un gobierno hasta fascista, de algunos les he oído. Entonces, lo que les interesa es un modelo, es un proyecto político, es llevarnos a una ingobernabilidad por la parte económica. Ahora, miremos bien, si realmente el interés de todos es que los hondureños estemos mejor, que existan mejores condiciones. Hoy hay 1.500.000 personas que no están dentro de un salario mínimo, o sea, de un trabajo permanente. Hoy el Poema cabalmente ayer estaba escuchando gente Poema de la área rural ganando 50, 60 lempiras, contra 183. Hoy tenemos 60 y pico % de las empresas que no están pagando el salario mínimo. Hoy tenemos la mayoría de empresas, fíjate bien, no saben qué es un bono educativo, que es una obligación de todos los empresarios darle ese bono educativo, que realmente aquellas personas que tengan X salarios mínimos desconocen esa parte. Gente que no paga ni el 13º ni el 14º de mes, gente que no recibe lo que es prestaciones sociales en ese sentido. ¿Y por qué no lo están cumpliendo? No es porque no lo quieren cumplir, sencillamente porque el sistema lo está rodeando y la gente tiene que sobrevivir. Y de esa manera, trabajador y empresario en ese sentido se ponen de acuerdo cómo van a sobrevivir. A eso lo hemos estado llevando con la irresponsabilidad gubernamental de tomar medidas no adecuadas a las realidades económicas. Y por lo tanto no podemos desarrollar. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Fíjense, en el último salario mínimo lo dijimos bien claro. El gobierno con la decisión, va a tirar la gente a la calle. 200.000 personas quedaron sin empleo inmediatamente. Y muchas
Este jueves podría ser finalmente el día en que el gobierno dé a conocer el monto del ajuste salarial para la clase trabajadora, que se hará a través de un bono compensatorio. Ya es una decisión tomada según el ministro de Trabajo. Sé que eso está decidido. Con el presidente nos reuniremos y ya estableceremos el movimiento, tiempo y momentos para poder dar a conocer eso después de reuniones que están previstos con ambos sectores, tanto cliente y año. Pero no dice que debe hacerse antes, entonces, o sea que no se puede hacer antes. Entonces me parece que ahí no hay violación a la ley, porque usted puede tener el acuerdo y puede aplicarlo en el momento que establece la ley. Bueno, el próximo año entonces Se prevé que entre en vigencia el 1 de enero, lo que se acuerde. El mandatario se ha rehusado hasta ahora a cumplir con esa obligación que le impone la Constitución de la República y según la clase trabajadora lo ha hecho a propósito para beneficiar a los empresarios, pues el ajuste no tendría aplicación retroactiva. Eddie Quintero, Noticiero. Nota de Eddie Quintero, y para analizar más sobre este tema, me complace presentarles a los invitados que tenemos en primer plano el día de hoy, al abogado Germán Leicelar, especialista en Derecho Laboral y catedrático de la Universidad Tecnológica Centroamericana. Muy buenos días, abogado. Muy buenos días, Marvin. Es un placer. Y bueno, así... Con el sector de las centrales como también con los trabajadores del sector público. El funcionario no deja claro si el pago del bono será para el sector privado y público. El gobierno tiene el compromiso con el Fondo Monetario Internacional de reducir la masa salarial. Un aumento que incluya a los burócratas iría contra ese principio. Hay que contener el crecimiento de la masa salarial. Entonces las demandas son normales todos los años, usted sabe, y lo que sí nosotros estamos solicitando en el sentido de que se atiendan estas demandas de acuerdo a la capacidad financiera del Estado. Se comenzaría a negociar ya el salario mínimo para 2011, proceso que según la ley respectiva debe comenzar en noviembre, por lo que el gobierno violaría por partida doble dicha ley, que establece además un ajuste salarial y no el pago de bonos. Pero no dice que no se debe hacer antes. Lo que es que tiene que ser aplicable para el civil.